Comedal reconocemos nuestro compromiso con el medio ambiente. Por eso adoptamos una cultura organizacional sostenible comprometida con el planeta y con nuestros asociados. Digitalizamos nuestros procesos para reducir el uso del papel. Afiliaciones 100% digitales. Más del 80% de nuestros asociados reciben su estado de cuenta de forma virtual. Ahora las notificaciones de mora también se envían de forma digital. Y gestionamos solicitudes de productos como crédito y seguros a través de canales virtuales. Además, optimizamos el consumo de agua y de energía con sistemas regulados e inteligentes. Fomentamos la adecuada clasificación de los residuos y promovemos campañas internas de sensibilización ambiental. Nuestra política está alineada con los objetivos del desarrollo sostenible y la revisamos constantemente para seguir haciendo de Comedal una cooperativa comprometida con el futuro. Comedal, comprometidos con el bienestar de nuestros asociados y del planeta. Ser parte de Comedal es mucho más que acceder a servicios financieros. Es abrir la puerta a un mundo de beneficios exclusivos para ti y tu familia. Planear tus vacaciones es más fácil con nuestros convenios en turismo. Disfruta de tarifas preferenciales en hoteles nacionales e internacionales. Tu bienestar físico es también nuestra prioridad. Accede a descuentos especiales con las mejores cadenas de gimnasios y centros recreativos del país. Explora todas las opciones que tenemos en convenios para ti. Visita nuestra página web y empieza a disfrutar hoy. Comedal, a tu lado en cada paso del camino. Comedal, la entidad financiera que no solo te entiende, sino que fue creada especialmente para ti. Aquí eres parte de una comunidad exclusiva, donde cada solución financiera está creada a la medida de un médico. Porque en Comedal no solo encuentras soluciones financieras, encuentras acompañamiento en cada etapa de tu vida profesional y personal. Desde tasas exclusivas hasta seguros para ti y tu grupo familiar. Es momento de que tu bienestar financiero esté a tu nivel. Pertenecer a Comedal es tomar decisiones que cuidan tu presente y proyectan tu futuro. En Comedal creemos que mejorar es un camino que se recorre juntos. Por eso te escuchamos, entendimos lo que necesitabas y dimos el siguiente paso. Creamos una nueva app para ti, más fácil de usar, más intuitiva y sobre todo más segura. Consulta tus productos cuando quieras. Realiza tus pagos de forma ágil por PSE. Transfiere fácil y seguro a cuentas o por llaves con Breve. Tienes clave dinámica para transacciones más seguras. Puedes inscribir tu memo viajero y acumular Life Miles. Bloquea o activa tu tarjeta de crédito cuando lo necesites. Y descarga tus documentos y certificados en segundos. Lo invitamos pues a que utilicen esta app y a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias frente a lo que están observando con este nuevo desarrollo que hoy estamos entregando a todos ustedes. Regístrate en la app Comedal en solo 5 pasos. Recuerda que este paso aplica tanto para usuarios nuevos como para usuarios que ya estaban registrados en la aplicación anterior. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, App Store o Play Store, y busca Comedal. Toca la opción Instalar y espera que finalice la descarga. Selecciona tu tipo de documento e ingresa el número correspondiente. Luego toca Continuar. Recibirás un código de verificación en el número de celular registrado en Comedal. Ingresa el código y selecciona Validar. Crea tu nombre de usuario. Ten en cuenta que debe tener mínimo 6 caracteres, incluir al menos un número y ser un número diferente a tu cédula. Creación de contraseña. Ahora crea tu contraseña. Esta debe contener mínimo 4 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número. Confirma la contraseña y toca Continuar. Elige tu imagen de seguridad. Escribe tu frase de seguridad. Esta aparecerá cada vez que inicies sesión. Confirma tu imagen y frase de seguridad. Y listo, ya puedes iniciar sesión en la app Comedal con tu usuario y contraseña. En Comedal pensamos en tu bienestar y en el de tu familia. A través de nuestras pólizas colectivas Consura, Seguros Bolívar y Medicina Prepagada de Comeva, tú y los tuyos podrán acceder a servicios médicos preferenciales con cómodas cuotas mensuales. Según tu plan, podrás acceder a hospitalización en habitación individual, cirugías ambulatorias y hospitalarias, enfermedades de alto costo, laboratorio e imagenología simple y especializada, atención domiciliaria, cobertura en el exterior, entre otros servicios. Escríbenos y recibe asesoría para elegir la opción que mejor
se adapte a tus necesidades y las de tu familia. Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su participación en el encuentro virtual del día de hoy. Hoy nuevamente nos acompaña la profesional Dancy Taborda, quien nos orientará sobre la declaración de renta y evitar errores con la declaración de renta. Dancy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Comedal. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo módulo en el que vamos a conversar sobre lo que nos decía Paula, evitar los errores en la declaración de renta. El objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan la importancia de la documentación que se requiere para presentar la declaración de renta y en la cual os voy a estar guiando y explicando uno a uno de estos documentos, tanto para identificar los módulos de patrimonio, de ingresos, gastos, deducciones, dependientes económicos y como sabemos nosotros es un tema súper importante que genera muchas dudas en cuanto a todo este tema de recolección de datos, de información, porque muchas veces no entendemos por qué nos lo hacen, por qué nos lo solicitan, entonces ese es el objetivo principal del día de hoy. Voy a compartir por acá la pantalla. Confirma sí. ¿Se ve ya? ¿Está cargando? Ok. Listo, ahí la estamos viendo. Si quieres la pones porfa en pantalla completa para poderla apreciar más. Eso. Ok. Ahí la estamos viendo bien, Dancy. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como inicié, lo importante es que identifiquemos cuáles son los soportes necesarios en este paso para que nuestra presentación de la declaración de renta sea excelente, no tengamos errores, no tengamos de pronto algún tema que genere alarmas ante la DIAN. Es importante identificar cuáles son los puntos más estratégicos en los cuales la DIAN pone sus ojos o pone presta más atención de cierta manera. Entonces, ¿por qué es importante la documentación? En la mayoría de los casos, los errores no son por el tema de que se presentó o no se presentó lo correcto, sino que la información que se recolectó no coincide. Es decir, si nosotros tenemos un reporte que la DIAN nos hizo por un valor, en este caso de ingresos, que digamos, la EPS reportó un valor de ingresos, pero a nosotros nos dieron un certificado diferente, nosotros necesitamos identificar con la empresa o con la EPS cuál es el valor correcto. Porque si hay una diferencia tanto en certificados como en el reporte, ya estamos partiendo de un error. Por eso los contadores siempre necesitamos físicamente, documento por documento, para poder diferenciar si lo que se presentó en medios magnéticos ante la DIAN coincide con lo que nosotros efectivamente recibimos en el año. Muchos de estos errores se producen también por desconocimiento de la norma. Como les expliqué en la clase anterior, en el webinar anterior, nosotros necesitamos identificar muy bien cuál es nuestra situación financiera. Para ella se les recomienda que mes a mes identifiquen cuáles son sus gastos, cuáles son sus costos, que tengan los soportes necesarios y válidos por la DIAN para poder descontarse esos costos. Si faltan soportes, muchas veces la información puede estar incompleta. Un ejemplo de ello puede ser, nosotros tenemos una moto de hace 4 o 5 años, pero no la estamos reportando porque no nos reportaron en la DIAN ese activo, ¿cierto? Pero no significa que no lo tengamos y en caso tal de que nos hagan una inspección de nuestra declaración de renta, van a entrar con lupa minuciosamente a ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro nombre. Entonces es súper importante que por más pequeño que ustedes crean que sea el documento o el activo o el ingreso que ustedes tuvieron, lo hagan saber a su contador o ustedes lo tengan identificado cuando vayan a presentar la declaración de renta ustedes mismos. Iniciemos con la parte principal, que sería como la base de la documentación sobre la cual la DIAN necesita específicamente que nosotros seamos claros. La primera sería la documentación básica del contribuyente. En esta sería el RUT actualizado. El RUT actualizado es muy importante porque en él nosotros vamos a depositar lo que es nuestra dirección de notificación, nuestro correo electrónico, el teléfono o el celular en el cual
la Dirección de Impuestos y Aduanas se puede comunicar con nosotros. Recuerden que es muy importante que ustedes tengan claro que así no hayamos recibido una notificación, eso no nos exime de la obligación de declarar renta. Muchas veces no recibimos esa notificación porque nuestro correo electrónico ya no lo utilizamos, porque lo dejamos de utilizar, porque cambiamos o porque nuestro número de teléfono cambió y la DIAN en este momento que ya tenemos tanta ayuda y tanto apoyo con la inteligencia artificial, ellos también la utilizan. Entonces siempre con esta información envían un mensaje más o menos ahorita en julio, comienzan a llegar los mensajes de recordar cuándo es tu fecha de declaración de renta. Pero muchas personas dicen, yo no voy a declarar renta porque a mí no me llegó el mensaje, entonces a mí no me corresponde. No llegó el mensaje porque precisamente el RUT puede estar desactualizado. Dentro de los documentos entregables, yo les voy a compartir un paso a paso de cómo se actualiza el RUT para que ustedes puedan hacerlo entre ustedes mismos. Todavía tenemos tiempo. Hay algunos casos en los que nuestro correo electrónico ya no existe, nuestro teléfono ya no existe, entonces mi recomendación inicial es que se dirijan a la DIAN y soliciten una cita presencial para que les ayuden a actualizar el RUT. No dejen pasar eso por ningún motivo, no crean que porque no pudieron acceder a la cuenta de la DIAN no tienen que declarar renta. Eso con el tiempo se les vuelve un poquito más complicado, más tedioso y nos incurre en sanciones que a ninguno nos va a gustar pagar. El documento de identidad también es importante compartirlo, enviarlo al contador para nosotros revisar que el RUT esté correctamente con el documento de identidad. A mí en lo personal me han pasado casos en los que mis clientes o de pronto algún declarante ha hecho el cambio en uno de sus apellidos, entonces la información que está en la DIAN junto con el RUT no está coincidiendo. Es importante para ellos siempre se basan en el número de identificación tributaria, que es el número de la cédula más un dígito de verificación al final. Pero si la información que nos reportan las empresas no coincide exactamente con nuestro nombre, es importante que nosotros hagamos esa actualización. Y la firma electrónica. Eso es un punto muy importante. Creo que a muchos, pues ya todos hemos declarado renta. Muchos saben que cuando lo hacen a través de un contador o cuando lo hacen a través de ustedes mismos, necesitan una clave para poder firmar la declaración o una clave de acceso a la DIAN. También les voy a compartir un entregable de cómo se hace esa actualización de la clave electrónica. Es importante que la tengan apuntada, que no la olviden. También es muy fácil recuperarla nuevamente, pero la firma electrónica, que vendría siendo la misma clave de acceso a la DIAN, es la que nos garantiza que una declaración de renta quedó efectivamente presentada. Si nosotros no la firmamos y la presentamos sin firmarla, nos va a quedar inexequible, es decir, no va a tener validez para la DIAN. Para la DIAN hay algo muy importante y es que lo que no está documentalmente demostrado no existe. Muchas veces hay casos en los que nos llegan a nosotros como contadores, bueno, pero es que yo el año pasado tuve estos gastos y yo pagué demasiado en esto, ¿cómo puedo descontármelo? La DIAN solamente les permite descontar lo que es facturado electrónicamente. Por eso es importante siempre cuando ustedes vayan a un establecimiento, cuando compren algo importante para ustedes, para su trabajo, para todo lo que tenga que ver con su actividad económica, sus gastos personales, ustedes soliciten de facturación electrónica. Esa es la importancia, porque para la DIAN, lo que no cruce con lo que ellos tienen reportado por las empresas donde ustedes hicieron las compras, no vale para ellos. Bueno, ahora otra de las partes que nosotros debemos de tener presente después de tener nuestra información personal actualizada es comenzar por cada uno de los rubros. Vamos a comenzar con la identificación patrimonial. Recuerden que el patrimonio es lo que nosotros tenemos menos lo que nosotros debemos. Todo lo que está a nuestro nombre, le restamos las deudas que tenemos con terceros, con bancos, con empresas y eso nos da un patrimonio líquido. ¿Cómo determinamos nosotros la identificación patrimonial? Hay varios rubros. El primero, los certificados bancarios. Un certificado bancario, nosotros lo solicitamos siempre con corte a 31 de diciembre porque dentro de él vamos a ver cuál es el saldo final de esa cuenta, bien sea una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un CDT,
las deudas que tenemos con ese banco. Por lo general, ese mismo certificado bancario nos va a mostrar también el certificado de deuda. El saldo que tenemos en una cuenta de ahorros, en un CDT, en una cuenta corriente, siempre va a ser lo que poseo positivamente, independiente de si a ese mismo banco, a esa misma entidad, yo le debo el doble o le debo la mitad. No es ponderado, sino que simplemente se clasifica en el patrimonio el valor que tengo a 31 de diciembre y en las deudas se identifica el valor que les debo a 31 de diciembre. Dentro de un certificado bancario podemos encontrar saldos, rendimientos financieros, que ya el rendimiento financiero no haría parte del patrimonio, sino que serían nuestros ingresos. ¿Cuándo se convierten esos ingresos de rendimientos financieros en patrimonio? Cuando quedan como saldo a 31 de diciembre. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen qué es un patrimonio y qué es un ingreso. El ingreso, digamos, al 1 de enero del 2025, yo inicié con 10 millones de pesos en un CDT y durante el año yo no hice retiros, recibí 500.000 pesos de ingresos por rendimientos financieros y tampoco hice retiros a diciembre, o sea que quedé con un saldo de 1.500.000. Los 500 se van a registrar como un ingreso y el 1.500.000 va a ser parte del patrimonio. Dentro de este certificado también podemos observar algunas retenciones. Si nosotros tenemos CDTs o tenemos fiducia, sabemos que cuando hacemos el retiro de ese dinero o lo pasamos a la cuenta de ahorros, siempre nos llega menos dinero y es porque nos hacen unas retenciones. Esas retenciones son certificadas dentro de estos certificados bancarios, valga la redundancia, y las podemos descontar directamente del impuesto practicado, porque cuando a ti te hacen una retención, significa que anticipadamente le pagaste a la DIAN un valor. Dentro de la identificación patrimonial también encontramos los bienes raíz que nosotros tenemos. Ya sabemos, una casa, un consultorio, un local. La información o la documentación que se necesita para poder soportar el valor patrimonial de ese bien inmueble es el impuesto predial. Si no tienen el impuesto predial, pueden ser las escrituras, que dentro de las escrituras se especifica cuál es el valor del inmueble. Un certificado de libertad y tradición es importante que se tenga para que puedan comprobar que ese inmueble sí se encuentra a nombre del declarante. Dentro del impuesto predial es importante tener en cuenta dos puntos. Número uno es el valor del inmueble, que siempre se ve en el avalúo catastral. Al finalizar la explicación, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se leen los documentos principales. Es el avalúo catastral y también hay que tener muy presente cuál es el porcentaje al que nosotros tenemos derecho, porque hay muchos de esos inmuebles que nosotros los tenemos con nuestros familiares, con la pareja o de pronto lo tenemos con nuestros padres. Entonces, siempre se va a especificar el valor porcentual al que se tiene derecho para cada contribuyente. Ok, las tarjetas de propiedad vehicular y el impuesto vehicular. Esta es importante para nosotros identificar el valor comercial de los vehículos que estén a nuestro nombre. Por vehículo se entiende cualquier tipo de vehículo. El impuesto vehicular también es una de las cartas que les voy a enseñar ahorita de cómo se lee. Es importante que la adquiramos siempre, es muy fácil de descargar desde la página de impuestos del municipio donde nosotros estemos residiendo. Cuando paguemos el impuesto vehicular, también guardar ese certificado y eso por lo general siempre trae un histórico donde se ven todos los avalúos. Como nosotros en el 2026 vamos a presentar la declaración de renta del año 2025, es importante tener en cuenta el avalúo del año 2025. Y ese sería el saldo con el que se cerraría a diciembre 31 del 2025. Entonces también hace parte del valor patrimonial. También se solicita la tarjeta de propiedad vehicular o la matrícula para identificar, al igual que la cédula, que la información esté correcta, que no hayan diferencias, si de pronto se tiene que hacer una modificación o algo, pues que la información concuerde correctamente y no vaya a haber ningún error en la trazabilidad con la DIAN. Las acciones, los criptoactivos, derechos fiduciarios y demás cuentas por cobrar.
Las acciones son las que nosotros tenemos en una entidad financiera, que nos generan rendimientos. Siempre, como les estaba comentando hace un momento, es el saldo que nos reporta la entidad con la cual nosotros tenemos esos criptoactivos o esas acciones al 31 de diciembre. Muchos de esos criptoactivos nosotros no los tenemos dentro del país, y muchas personas dicen, yo no las voy a declarar porque no están dentro de Colombia. Nosotros recomendamos que sí se declaren porque en caso tal de una inspección, ellos saben absolutamente todo. Ellos tienen conocimiento de todo, la información se cruza una con la otra, entonces es importante que eso también lo identifiquen y como tiene una moneda diferente a la de Colombia, entonces se va a tener en cuenta la TRM del 31 de diciembre del año anterior, que en este caso sería el 2025, los derechos fiduciarios, y las demás cuentas por cobrar. Una cuenta por cobrar se adquiere con las empresas. En algunas ocasiones, en este caso, podríamos hablar de una EPS que a diciembre 31 tiene un préstamo con los empleados por dineros para vivienda, para reparaciones locativas en sus casas, para adquirir vehículos o para estudio. Esas deudas también son certificadas y es importante tenerlas presentes dentro de la declaración. Ahora vamos a pasar al tema de los pasivos, que los pasivos hacen parte del patrimonio, solamente que disminuyen el patrimonio. Recuerden que es patrimonio bruto menos los pasivos es igual a patrimonio líquido. Así como es importante identificar lo que nosotros tenemos, es muy importante identificar, tener súper claro lo que nosotros debemos. La DIAN normalmente recibe información de todas las entidades bancarias, de las empresas, los que están obligados a declarar renta, siempre tienen que presentar los medios magnéticos y reportar a las personas. Entonces, esta información, por lo general, es la que menos errores nos presenta cuando nosotros vamos a presentar una declaración de renta y le damos ayuda a DIAN, ayuda a renta con la DIAN para las personas que de pronto presenten declaración de renta por ustedes mismos, se van a dar cuenta que ella tiene como unas predicciones y dice de patrimonio tienes tanto, de pasivo tienes tanto. Entonces es importante que ustedes sepan identificar eso y la DIAN por lo general no tiene diferencias entre certificados de pasivos y patrimonio con los certificados que nosotros recibimos. Todas las deudas deben de estar expresamente soportadas. ¿Esto qué significa? Que deben de tener un documento equivalente. En muchas ocasiones nosotros tenemos préstamos con algún familiar o con alguna persona natural que esta persona no tiene cómo reportárselo a la DIAN, pero es importante que ustedes lo reconozcan, y hay letras de cambio para ellas, que siempre se firman y se dice, bueno, yo a esta persona le debo 200 millones de pesos. Es importante que usted con esa persona cruce la información antes de presentar la declaración de renta. Si yo sé que a Paula le debo 200 millones de pesos, ella debe tener 200 millones de pesos por cobrarme a mí. Dentro de la documentación que nosotros necesitamos para certificar y soportar estos pasivos están las certificaciones bancarias, que es igual a como les expliqué en la parte de los activos. Ellos normalmente siempre tienen una parte donde es el saldo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y saldo de las deudas que tenemos, bien sea un leasing, bien sea un crédito hipotecario, bien sea un crédito de consumo o de libre inversión. Las demás obligaciones financieras, si son adquiridas con la empresa, si son adquiridas con otras entidades, en algunos casos almacenes, ellos lo reportan y también le deben generar un certificado de deuda. Ahora pasamos a una parte que es muy importante, creo que es la columna vertebral de una declaración de renta y son los ingresos. Porque es la columna vertebral, porque los ingresos son los que me van a determinar a mí si yo pago o no pago un impuesto de renta. Recuerden que el patrimonio solamente vamos a pagar impuesto de patrimonio, pero sería un tema aparte cuando se superan 3.000 millones de pesos, pero es un impuesto al patrimonio y no tiene nada que ver con la declaración de renta. Entonces, la declaración de renta está directamente ligada y asociada al valor de los ingresos que nosotros recibimos en el año. Entonces, para los ingresos laborales, en los cuales hay una vinculación con una empresa, con una EPS, con una IPS, con un centro de salud,
está el certificado de ingresos y retenciones. Creo que es el que nosotros siempre pedimos y por el que más acosamos los contadores, porque un certificado de ingresos y retenciones, que para la DIAN se llama formulario 210, siempre nos va a desglosar uno por uno los rubros de lo que se recibió en el año inmediatamente anterior. Hay muchas EPS, hay muchas IPS y empresas que a los médicos y a sus empleados les dan bonificaciones, les pagan honorarios y salarios, les pagan gastos de representación, que en este caso no serían unos ingresos directamente afectando la declaración de renta de esa persona, sino que tienen un tratamiento diferente. Entonces, ese certificado de ingresos y retenciones es muy importante que lo soliciten. También discrimina siempre cuál es el valor de la salud y de la pensión, porque esos no son ingresos de nosotros, aunque los reportamos como ingresos de la persona o del empleado, siempre van a disminuir la base de los ingresos laborales. Normalmente nosotros tenemos un básico, vamos a poner un ejemplo de 1 millón de pesos, para no extendernos mucho, 1 millón de pesos. A esa persona se le descuenta el 4% de salud y el 4% de pensión. Entonces, lo que efectivamente voy a recibir en mi cuenta va a ser el valor menos ese 8%. Entonces, la empresa va a reportar el 1 millón de pesos, pero efectivamente la persona no recibió 1 millón de pesos, recibió 1 millón de pesos menos ese 8%. Y ese 8% tiene un rubro específico dentro de la declaración de renta. También nos permite identificar si tuvimos bonificaciones, las prestaciones sociales, que las prestaciones sociales son todo a lo que tiene derecho el trabajador por estar vinculado a una empresa. ¿Y cuáles son? La prima, las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Eso también se reporta con un mayor valor del ingreso de la persona y siempre se debe tener en cuenta en la declaración de renta. ¿Cuál es la única de estas prestaciones sociales que tiene un tratamiento diferente? Las cesantías, porque nosotros no las recibimos efectivamente en nuestra cuenta. Entonces, la prima nos la consignan en junio y nos la consignan en diciembre, en la mayoría de los casos. Hay muchas EPS, hay muchas IPS que dan una prima extralegal, todo eso hace parte de las prestaciones sociales. Hay otro tratamiento también diferente con las vacaciones, por eso muchas veces cuando los médicos acumulan muchas vacaciones es importante que levanten la mano o la misma empresa les dice necesito que salgas a vacaciones porque has acumulado muchos periodos, eso le está generando un ingreso a usted que en realidad no es un ingreso monetario, es un descanso al que tiene derecho. Y las cesantías, aunque se causan durante todo el año, no las consignan al fondo, nos la consignan al fondo de cesantías, entonces no pasan por mi cuenta bancaria, pero hacen parte de mis ingresos laborales. Bueno, como les decía, entonces acá les dejé este apartado, es uno de los documentos más completos y más importantes. Cuando yo se los enseñe ahorita, espero que tomen nota, yo igual se los voy a compartir, presten mucha atención porque para las personas que quieran presentar una declaración de renta, ustedes mismos es importante que lo aprendan a leer. Ahora, ingreso para personas independientes y también para médicos que tienen ingresos como independientes. Se necesita básicamente la facturación electrónica. Si ustedes son facturadores electrónicos, muy juiciosamente van a tener mes a mes sus facturas guardadas, tanto para identificar el IVA si son facturadores con IVA y también para identificar sus ingresos. Eso es importante siempre que ustedes lo mantengan ordenado mes a mes, pero dado el caso que se les extravió la información, no cuentan con ella, no pueden acceder a ella, la DIAN también dentro de su plataforma de facturación electrónica permite que ustedes puedan descargar esa información de facturación electrónica, tanto lo que yo genere como ingresos como lo que me facturaron a mí como gastos y costos. Los honorarios. Cuando una empresa, cuando una persona, perdón, recibe honorarios facturados a una empresa, también es importante que pida un certificado de ingresos y retenciones. Este es diferente al formulario 210 porque el formulario 210 va dirigido a empleados,
pero los certificados de ingresos y retenciones de las empresas por lo general nos muestran el valor total del contrato adquirido menos la retención que nos practicaron y ese también va a ser el certificado para el rubro de retenciones en la fuente que nos vamos a descontar. Creo que muchos acá pues hemos presentado honorarios en algunos casos, también sabemos que no nos consignan el valor completo, que la retención es alta, es entre el 10 y el 11% aproximadamente, depende si eres declarante de renta o no. Entonces ese 11% que descuentan mes a mes lo vamos a descontar en la declaración de renta cuando ya la vayamos a presentar anualizada. Las comisiones, también se puede solicitar un certificado de ingresos y retenciones con esa empresa que le solicitó por el tema de comisiones y los demás contratos pactados con las demás empresas. También podemos solicitar el contrato, por lo general siempre se firma cuánto va a ser el valor del contrato a desempeñar. Muy pocas veces ese contrato varía y si varió, siempre va a tener un otro sí. Es importante tener ese contrato, tener el otro sí y saber cuánto fue el valor que a mí me consignaron efectivamente sobre ese contrato. Otro de los rubros de ingresos son los rendimientos financieros. Recuerden que los rendimientos financieros nosotros siempre los obtenemos por entidades bancarias, por los CDTs, los 500.000 que les comenté hace un momento, por tener en un CDT o en una fiducia, esos son ingresos y los soportes siempre van a estar dentro de los certificados tributarios que nos expone el banco. Cualquiera de los bancos, cualquiera de las plataformas son muy amigables para que ustedes lo puedan descargar o muchos de los bancos ya tienen chats con inteligencia artificial que les ayudan a descargar esos certificados. Entonces ustedes en este momento, ahorita estamos en junio, todavía no tenemos el reporte de la DIAN para saber cuánto, pues saber qué es lo que debemos solicitar, pero podemos adelantarnos con este checklist para saber qué información necesitamos. La podemos ir buscando, la podemos ir recopilando para que aprendan a hacer esa comparación. Entonces, los rendimientos financieros se dan por CDTs, por dividendos. Los dividendos hacen parte de todos aquellos médicos o persona natural que esté inscrita en un fondo, que tenga acciones o que tenga porcentaje de participación en alguna empresa. Incluso en nuestra propia empresa porque somos socios, para aquellas personas que de pronto son independientes o son empleados y tienen su propia empresa, el patrimonio de esa empresa es mi patrimonio también. Un porcentaje de lo que yo tengo de la empresa hace parte como mi patrimonio. Entonces, muchas veces la empresa tiene utilidades y decreta dividendos y se los reparte a cada uno de los socios. Esos certificados siempre los va a emitir la empresa donde ustedes tengan o donde hayan obtenido esos dividendos. Las pensiones y los arriendos. Las pensiones siempre vamos a obtener un certificado por parte del fondo de pensiones con el que estemos pensionados. Siempre lo van a dar anualizado, siempre nos van a decir cuál fue el total. Por lo general simplemente descuentan la salud, entonces es una renta que es muy sencilla de realizar para las personas que de pronto tengan ingresos por rentas de pensión. También es muy fácil de diligenciar esa declaración de renta. En los arriendos, para certificar esos ingresos que yo tengo por tener arrendada mi propiedad, es importante tener el contrato, porque en el contrato se firma cuánto va a ser el canon mensual. Si de pronto no tenemos el contrato, las consignaciones bancarias recibidas por parte del inquilino van a ser nuestro soporte. Y los extractos bancarios, en caso tal de que esa persona no nos haya enviado las consignaciones, nosotros podemos o las hayamos perdido porque muchas veces se nos desinstala la aplicación o de pronto el correo electrónico nos falla. El extracto bancario siempre va a mostrar cuáles son los movimientos que nosotros tenemos mes a mes dentro de nuestra cuenta bancaria. Muchas veces para este tipo de ingresos que vendrían siendo los de arrendamiento, lo único que nosotros tenemos es ese movimiento bancario. Entonces es muy importante también que no solamente sea el certificado de ingresos, de certificado de retenciones, perdón, que nos expide el banco como en el resumen de cuánto fue el saldo, sino también esos extractos bancarios que salen cada 3 meses.
Es importante que los tengamos identificados, los guardemos y sepamos cuáles son las consignaciones o identifiquemos a qué corresponde cada consignación. Porque como les expliqué en la semana pasada, muchas veces de pronto retiramos dinero o recibimos dinero por nuestros padres, nuestra pareja, para que le hagamos el favor de comprar algo. Entonces todo eso genera un movimiento bancario, pero que en realidad no es un ingreso. Los que son ingresos son aquellos que corresponden a un contrato o a una consignación por un bien que alguien esté disfrutando de nosotros. En este caso sería el apartamento, el local, el consultorio. Ahora vamos a una parte muy importante. Voy a tratar de explicarla despacio y de la mejor manera porque es muy importante. Son los beneficios tributarios. Hay que partir de que todo en la DIAN no se mide se mide sí por pesos colombianos, pero parte de la base de la UVT, que significa Unidad de Valor Tributario. Cambia cada año, siempre que inicia el 1 de enero de cada año, hay un valor diferente. Este año está en 52.374 pesos colombianos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios tributarios que se deben tener en cuenta en una declaración de renta? Primero, los intereses de vivienda. Cuando ustedes están pagando por leasing habitacional o están pagando un crédito hipotecario, todo lo que ustedes pagan durante el año en curso de esa declaración de renta, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, se los pueden llevar como un descuento en la declaración de renta. Entonces yo pagué 5 millones de pesos de intereses, los puedo tener en cuenta para bajar el valor de mis ingresos y disminuir mi impuesto a pagar, pero están limitados a 100 VTs anuales. Eso equivale a 5.237.400. La medicina prepagada. La medicina prepagada también es un beneficio que nosotros tenemos, no es la salud que nos descuentan. Ustedes saben también, obviamente, es el campo de ustedes, que la medicina prepagada es completamente diferente a lo que a mí me descuentan por salud en la empresa. Aunque hay muchas EPS, hay muchas empresas que tienen ese convenio con las EPS o con las IPS y les pagan la medicina prepagada a los empleados, aunque no sea por parte de su dinero que se pague y se pague a través de la empresa, en la póliza colectiva, ustedes pueden solicitar ese certificado para descontarse ese valor de medicina prepagada. Los dependientes económicos, y acá sí espero que me presten mucha atención, que se concentren un ratico acá muy bien conmigo, porque los dependientes económicos son una de las partes más importantes y por las que ustedes más preguntan. Los dependientes económicos tienen un límite. Está limitado al 10% de los ingresos brutos sin exceder 384 VTs anuales, es decir, sin exceder 20.112.000 pesos. En la siguiente imagen les voy a explicar quiénes son de verdad dependientes económicos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esos dependientes económicos están limitados al 10% de nuestros ingresos brutos, antes de descontar salud y pensión, antes de descontar beneficios tributarios, es sobre el valor bruto de los ingresos. Las cuentas AFC, que es el fomento a la construcción y aportes voluntarios a pensión, no pueden superar el 30% del ingreso bruto. Vuelvo y les digo, el ingreso bruto es antes de todas las deducciones, el valor neto neto sin ninguna deducción, entonces no puede superar ese 30%, también están limitadas. Es importante que lo tengan muy presente porque las limitaciones de la DIAN en muchas ocasiones que no se tienen en cuenta son las principales, las que primero nos generan alerta con ellos para que esa declaración de renta sea inspeccionada. Y las compras de facturación electrónica. Como les comenté hace un momento, es importante que ustedes siempre soliciten factura electrónica de todo lo que ustedes adquieran. Implementos para la medicina, todo lo que compren para ustedes, para la casa. O sea, es importante que siempre reciban facturación electrónica por todas las compras que vayan a realizar, porque compra que ustedes no realicen con facturación electrónica es una compra que la DIAN les va a desconocer. Y en esta bolsita es importante que tengan presente para los
ingresos laborales, únicamente los laborales están limitados en total al 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que al sumar intereses de vivienda, medicina prepagada, el 10% de mis dependientes económicos, mi aporte a AFC y mis compras electrónicas, si eso me supera el 40% de mis ingresos brutos, no puedo descontarme más. Lastimosamente, nosotros en la cédula salarial estamos limitados al 40%. En resumen, ¿eso qué significa? Que la base para ese impuesto de renta es el 60% de nuestros ingresos. Entonces, después de nosotros descontar salud y pensión, después de hacer los ingresos no constitutivos de renta, que son estos de salud y pensión, la base de esos ingresos que nos resultan, los descuentos que vamos a tener en beneficios tributarios no puede superar el 40%. ¿Quiénes son catalogados unos dependientes económicos permitidos por la DIAN? Son considerados los hijos hasta los 18 años, eso lo sabemos, o hasta los 25, siempre y cuando estén estudiando en una entidad que sea certificada por el ICFES. Es decir, que si están en la universidad, tienen como demostrar que esa persona no está trabajando, que el hijo de ustedes depende económicamente de ustedes, hasta los 25 años se los pueden descontar en declaración de renta. Si tienen uno o más hijos, pueden con su esposa o su esposo separar cuál de los dos va a ser el dependiente económico de cada uno, porque siempre que nosotros presentemos una declaración de renta y llevemos al rubro de dependientes económicos, la persona que es nuestro dependiente económico nos van a exigir el documento de identidad, bien sea una tarjeta de identidad, bien sea una cédula de ciudadanía. Entonces toda esa información es trazada y es revisada e inspeccionada por la DIAN. Entonces, si mi pareja y yo llevamos a nuestro hijo los dos en la declaración de renta, eso puede ser una causal para que nuestra declaración de renta sea investigada por la DIAN. También nos generaría una sanción porque estaríamos haciendo lo incorrecto, estaríamos descontando dos veces una persona y la DIAN solamente se lo permite descontar a una persona. Ahora bien, entre ustedes pueden hacer un análisis de quién es la persona a la que le está dando a pagar más impuesto y que puede ser más beneficioso para él llevar a ese dependiente económico dentro de su declaración de renta. Los hijos mayores de 18 años o el cónyuge con dependencia física o psicológica. Esto también debe estar certificado. No puede ser simplemente me lo llevé pues porque yo quise. No, todo para la DIAN debe estar debidamente soportado. Y adicional, cuando ustedes ingresen ese número de documento, ellos van a cruzar esa información. Ellos siempre tienen acceso a todas las plataformas, a las entidades, a las empresas. Ellos tienen la forma de buscar cómo determinar si eso es correcto o no. El cónyuge o compañero permanente, se entiende por compañero permanente aquella persona que si no tienen un matrimonio oficial, estén conviviendo por más de 2 años, comprobables, siempre y cuando no tenga ingresos propios o inferiores a 260 UVTs anuales, y eso se resume en 13.617.000 pesos. Para la DIAN es muy fácil identificar si la persona tiene o no tiene ingresos superiores a ese valor. Por eso es importante que siempre se identifique dentro de los certificados bancarios, dentro de los extractos bancarios, cuáles son los movimientos que tiene esa persona, que así no sean ingresos, se pueden identificar como movimientos y que esta persona está recibiendo dinero. Entonces, ese sería un punto en el caso de que la DIAN inspeccione esa declaración de renta, que se debe tener muy claro, que se debe mostrar el soporte de por qué se le consignó ese dinero, si está encargada de hacer las compras, si está encargada de hacer los pagos de las obligaciones del hogar. Es muy importante que todo eso se tenga siempre presente para los dependientes económicos que cumplan con esta característica. También está dentro de dependientes económicos los padres que dependan económicamente de sus hijos, que ya no estén trabajando, que no se pensionaron. Si están pensionados, no se los pueden llevar como dependientes económicos, independiente de que su pensión supere o no supere topes para declarar, esa persona ya no correspondería a un dependiente económico.
Y vuelvo y les reitero, es muy fácil para la DIAN identificar cuando una persona tiene ingresos y cuando no. Bueno, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen al seleccionar o al enviar la información para esa declaración de renta? Omitir cuentas bancarias de bajos movimientos. De pronto tenemos una cuenta de ahorros que la abrimos porque quisimos recibir un poquito de intereses o un poquito de ingresos porque tenía mejor tasa que otra entidad financiera, entonces la abrí una o dos veces, le ingresé una o dos veces dinero y yo la eché al olvido. Esas también se deben tener en cuenta, es importante. No reportar inversiones financieras. Esto sucede mucho con los activos que se tienen en el exterior o bancos que se tienen en el exterior, cosas que se adquieren en bancos exteriores. Eso también es importante reportarlos. Desconocer ingresos recibidos mediante diferentes contratos. Pasa mucho que de pronto en un mes yo le presenté un, le leí unos exámenes a una persona y esa persona me dijo, factúrame o envíame una cuenta de cobro porque la necesito para mi contador. Y para ustedes no fue importante porque fue algo esporádico, fue algo que se dio solo en un momento, no importa, lo hecho al olvido, eso también se reporta, eso también es importante que lo tengan presente. No conservar certificados bancarios. Hoy en día, pues es un poco difícil que esto ocurra, pero ocurre. No tener el certificado bancario donde podamos identificar lo que son ingresos y lo que son patrimonio. Omitir dividendos. Recuerden que los dividendos son las utilidades distribuidas que nos hacen las empresas donde nosotros tenemos participación. Es importante que también nosotros reportemos ese valor, porque hay ocasiones en que la empresa está en liquidación, ya la empresa no reporta medios magnéticos por los topes, no cumple con topes, pero les hizo un reparto de utilidades, un reparto de dividendos y nosotros lo dejamos atrás y no lo investigamos. Créanme que la DIAN lo sabe. No soportar adecuadamente las deudas, que fue como les expliqué cuando estábamos en el rubro de deudas. Todo lo que nosotros tengamos como cuenta por pagar a cualquier entidad o a cualquier em, empresa, a cualquier persona, se tiene que soportar. No conciliar la información reportada por la DIAN. Esa información reportada por la DIAN nos da un esquema, nos da un margen de cómo podemos nosotros partir para saber qué se pide. Sin embargo, aunque no aparezca en el listado de reporte de la DIAN, ustedes son los que conocen su situación financiera, ustedes son los que conocen quién más reciben aparte, quién más ingresos tienen. Entonces es importante que esa información que tiene la DIAN sea conciliada con la que nosotros tenemos. Y resulta que hay muchos casos porque los medios magnéticos y el reporte de información exógena a la DIAN lo hacemos personas, las personas cometemos errores, es normal. Entonces es importante que cuando ustedes tengan un certificado que la empresa les expidió, lo comparen contra el reporte que se hizo a la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene el reporte. Entonces, un ejemplo. Yo obtuve 10 millones de pesos con la EPS, pero la persona que lo reportó me reportó 100 millones. Yo no tenía movimientos ni tenía ingresos para declarar, pero en la EPS, en vez de ponerme 10 millones, me pusieron 100 millones y ahí me tocó declarar. Entonces, usted compara esta información con el certificado y se dirige directamente a la empresa que le generó ese reporte y le dice directamente a la persona encargada, recibí este reporte, necesito que por favor lo chequeen porque esto está afectando mi información financiera para la DIAN. Necesito que ustedes sean claros porque el certificado no me coincide con lo que aparece en la DIAN. Entonces, ese es una de las principales, uno de los principales errores que suceden mucho en una declaración de renta. No actualizar el RUT. El RUT es importante siempre que se actualice. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un médico es contratado para prestar un servicio en una IPS y le dicen, no, pero ven, es que no me puedes presentar el RUT porque dice que eres un asalariado, yo necesito que me lo presentes como un independiente, cámbieme la actividad económica.
Entonces ustedes van, le dicen al contador o ustedes mismos realizan la actualización de ese RUT, cambian la actividad económica y cuando van a presentar la declaración de renta se les olvida por completo volver a cambiar la actividad económica. Y lo más importante cuando uno actualiza el RUT es que la actividad por el mayor ingreso que nosotros recibimos en el año debe ser la actividad principal, porque esa se supone que es su principal fuente de ingresos. Entonces, si ustedes identifican que como salario reciben más dinero de lo que reciben por un honorario o por una eventualidad, entonces el RUT de ustedes debe de actualizarse con la actividad 0010, que se llama asalariados. Configurar ingresos facturados con ingresos efectivamente recibidos. Bueno, esta es una parte importante que es lo que nosotros facturamos directamente cuando tengamos la obligatoriedad de facturar electrónicamente con lo que nosotros recibimos. Y eso es un error muy común. No, es que yo solamente recibí 900.000 pesos, yo no puedo reportar 1.000.000, pero es que esos 100.000 era retención en la fuente. La base antes de cualquier impuesto siempre va a ser el ingreso bruto real. Entonces, no importa si a su cuenta ingresaron 600.000, 700.000 y el ingreso era 1.000.000, el ingreso es 1.000.000. Ya con base en eso, en las cuentas que nosotros pagamos aparte, los mantenimientos de equipos, eso todo nos sirve para demostrar que nuestra actividad económica sufrió unas afectaciones sobre las cuales nosotros tuvimos que soportar ese dinero. Eso es importante para las declaraciones de renta de personas que son independientes, que a diferencia del límite que tienen las asalariadas, pues en las declaraciones de renta de una persona empleada, que están limitadas al 40%, las actividades económicas de la persona que es independiente tiene derecho a descontarse un poquito más de porcentaje que también está limitado. Pero ¿qué hace parte de ese porcentaje? Pagos de seguridad social de empleados, mejoras locativas en, digamos, en el consultorio, compra de equipos, todo eso hace parte de costos y gastos que nosotros vamos a tener derecho a descontarnos. ¿Listo? Entregar información incompleta al contador. O si bien ustedes la presentan por sus propios medios, tener la información incompleta genera uno de los errores más frecuentes, porque si bien nosotros podemos basarnos en ese esquema de la DIAN donde nos dice esta persona tiene este patrimonio, esta persona tiene eso, como les comentaba, puede haber un error, puede haber una diferencia en trazabilidad de la información. Entregar esa información completa es de suma importancia para garantizar que esa declaración de renta se va a ir con todo el éxito del mundo y no vamos a tener ningún inconveniente al presentarla. Bueno, ahora como para la parte esta explicativa de los documentos, yo les separé unas conclusiones. Una declaración de renta correcta inicia con una adecuada recolección documental, que es como, creo que es como en lo que más énfasis he hecho. Siempre pueden ir adelantándose, ya van a tener ese checklist, ya van a saber qué pueden ir pidiendo con tiempo. Las empresas ya presentaron medios magnéticos, entonces hasta el 31 de marzo todas las empresas están obligadas a enviar a sus proveedores, a sus clientes, a todos los certificados de retención en la fuente. Entonces, si usted identifica que tuvo un honorario o tuvo una comisión con una empresa XYZ, puede solicitar desde ya ese certificado de retención. La calidad de la información suministrada determina la calidad de la declaración de renta presentada. Siempre, si usted sabe que esa documentación está correcta, la declaración de renta va a estar correcta. Resulta indispensable mantener una organización permanente de soportes financieros y tributarios. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque como yo les comenté durante todo lo que les he indicado como consejo, como claves, como trucos, es mantengan siempre su información financiera lo más limpia posible, lo más ordenada posible, porque eso les va a garantizar a ustedes de que no van a tener errores. Y bueno,
la recomendación principal es que recolecten esta información durante todo el año. Las declaraciones de renta, recuerden que de persona natural comienzan entre el mes de agosto y finalizan en el mes de octubre. Entonces ustedes se pueden ir preparando, pueden ir analizando qué necesita, qué les hace falta para que no los coja a última hora recolectando esa información y que la declaración de renta no se presente el mismo día del vencimiento. Pueden presentarla con días antes. Las plataformas virtuales presentan muchos errores en muchas ocasiones, lastimosamente, y eso no significa que porque hubo una caída de la plataforma sin que la DIAN se declare en contingencia, tienes que pagar una sanción. Entonces, el consejo siempre va a ser envíen la información a tiempo, recolecten la información a tiempo y presenten esa declaración de renta a tiempo. Bueno, yo por acá les preparé un listado de documentos que quiero que los vean. Este es el checklist que les voy a compartir para que ustedes vean y seleccionen, vayan subrayando cada uno de qué es lo que se necesita, solamente los que les aplica y los que no. Obviamente yo lo hice de una manera generalizada para que no se vaya a quedar por fuera ningún documento. No significa que todos los tienen que tener. Entonces, la copia de la cédula, el RUT actualizado, el instrumento de firma electrónica que ya les voy a compartir cómo actualizar esa firma electrónica. El correo electrónico también les voy a compartir cómo se actualiza el RUT en la DIAN. Está el checklist de todo lo que les estuve conversando, cómo se soporta el patrimonio, cómo se soportan los pasivos, los ingresos, bien sea ingresos laborales, acá están todos, el ingresos y retenciones vendría siendo laboral, la facturación electrónica emitida. Bueno, y estos son algunos ejemplos de cuáles son los documentos que nosotros necesitamos al momento de presentar una información. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, un poquito pequeña. La puedes colocar, porfa, en pantalla completa. ¿Dónde es que se pone en pantalla completa? Déjame ver. En la parte inferior derecha, donde está como el porcentaje del nivel de la pantalla, hay una pantallita al lado izquierdo, le das ahí doble clic y te lo pone en pantalla completa. Ah, ok, ya la encontré. Gracias. Pero me diría que igual se ve pequeño. Bueno, esto es un certificado de cuenta bancaria. Pero no lo estamos Listo. viendo, Dancy. No estamos viendo, si No, estás detectando un certificado, no lo estamos viendo, no. Estamos ah, viendo bueno, regálame tus datos. mis datos. Ah, ok, regálame un segundo que creo que compartí. No compartí la pantalla completa. Regálame un segundito. Le voy a dar a... Creo que aquí. Bueno, ya la pueden ver. No, pero lo vemos cortado. Lo tienes que Sí, darle con ya la lo voy barra a... espaciadora abajo, le das hacia la derecha. Ya, Sí, pero se ve muy pequeño. Certificado anual de retención. Ahí un poquito más grande se ve. exacto. Ahí se ve Bueno, mejor. entonces, exacto. Entonces, este es un certificado de cuenta bancaria donde nosotros podemos ver cuál es el saldo a diciembre 31, que este es el del patrimonio. Podemos ver que hay una cuenta corriente, hay una cuenta de ahorros, así es como se lee. Entonces, estos van a ser los valores que yo voy a identificar dentro del patrimonio. Cuando vayan a hacer la declaración de renta, yo les recomiendo que tengan un archivo en Excel donde ustedes puedan escribir saldo, cuenta de ahorros, esta entidad, saldo, cuenta de ahorros, corriente, esta otra entidad y los vayan sumando para que puedan identificar el valor completo del patrimonio. Miren que como les expliqué, también tenemos obligaciones o deudas que están dentro de ese mismo certificado. Entonces podemos ver cuál es el saldo de ese capital al 31 de diciembre. Hay una cartera de leasing financiero y hay una de leasing habitacional. Y este rubro de intereses es al que yo tengo derecho a descontarme de mis ingresos. Es un descuento tributario porque son intereses pagados por vivienda. Aquí en la parte de abajo también se ve un resumen
del capital que se pagó. Esto pues es bueno para que lo tengan identificado y para que puedan reconocer cuál es el valor de los intereses que se pagaron. Este certificado tributario es de una fiduciaria, de una fiducia que nosotros también tengamos en un banco. Nos la van a presentar de esta manera y lo que nosotros le vamos a prestar atención es en la parte de abajo donde dice saldo al 31 de diciembre. Este saldo de mi CDT o de mi fiducia hace parte de mi patrimonio. De los rendimientos causados, ellos también nos van a decir cuántos fueron los rendimientos que nosotros recibimos en el año, que no hacen parte del patrimonio, sino que son nuestros ingresos. Esto va a ser parte del rubro de rentas de capital. Ahora vamos a ver un predial. Yo tomé el del municipio de Medellín porque estamos, pues, es uno de los más fáciles de leer, pero la mayoría se lee de la misma manera. Yo les hice mucho énfasis la semana pasada y en esta semana en esta parte de acá. ¿Por qué? Ustedes pueden ver que dice el avalúo total del inmueble son 38 millones de pesos, pero usted solamente tiene derecho a la mitad. También dice cuál es el porcentaje al que tiene derecho. Aquí pasa algo muy importante. Cuando vayan a leer un reporte de la DIAN, en muchos de los casos, a cada una de las personas, digamos, avalúo está conmigo y mi pareja, a los dos nos va a salir el reporte de 38.283.000. Ese es un claro ejemplo de que hay que tener el certificado y hay que tener el reporte y comparar. Porque aunque la DIAN tenga esos 38.263.000, yo solamente tengo derecho a llevar a mi patrimonio los 19 millones. Listo. Entonces, si ustedes en el predial pueden observar que este porcentaje está discriminado y no tiene el 100%, deben de presentar el valor patrimonial de su inmueble en su declaración de renta. Creo que esa fue una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, que si yo podía llevarme ese 100% en mi declaración de renta y la otra persona no. Por lo general, cuando viene este porcentaje discriminado, el municipio donde ustedes tengan ese inmueble va a reportar el valor a cada una de las personas, entonces no exime de que ustedes lo reporten. Bueno, regálenme un segundo. Este es un impuesto vehicular que yo también les decía que para la parte de los activos es importante que ustedes identifiquen el valor del avalúo comercial. Este año yo les mostré el año 2026 porque fue pues como el que más fácil pude acceder, pero sería el del avalúo del año 2025. Si ustedes de pronto no guardaron el impuesto vehicular, en las entidades o en el departamento donde ustedes transiten, ellos tienen un histórico de pagos y ese histórico de pagos siempre viene relacionado con un histórico de avalúos comerciales. Entonces, el avalúo comercial del vehículo en este caso serían 160 millones y va a ser el valor que yo voy a reconocer dentro de mi patrimonio. Este es un ejemplo, perdón, este es un ejemplo de un, regálenme un segundo, de una medicina prepagada. No, perdón, discúlpenme. Este es un ejemplo de unas acciones que se tienen reportadas dentro de una cooperativa. Entonces, también los certificados se van a ver de esta manera. Ustedes pueden ver que el valor de rescate sería el valor final, que hubo unas distribuciones o hubo unos abonos y también hubo retiros. El valor de rescate sería el valor final que nosotros reportaríamos en ese valor del patrimonio. Listo. Y esta es la parte en la que yo quiero que ustedes me presten más atención porque este es el certificado de ingresos y retenciones que nos presentan las empresas donde nosotros estamos como empleados. Entonces, como yo les decía, este certificado 220, formulario 220 para la DIAN, siempre va a tener rubros diferentes donde se va a reconocer el valor por salarios, que sería el ingreso bruto, el valor por prestaciones sociales, que es el valor de cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, perdón, me retrocedí, intereses a las cesantías y primas. Hay otros pagos
que dentro de estos otros pagos están los viáticos o están las bonificaciones por cumplimiento, que también hacen parte del ingreso de la persona. Entonces eso es importante tenerlo presente. Dentro de esos otros pagos muchas veces pueden ser pagos que no me representan a mí, sino que fueron para poder llevar a cabo una capacitación en otra ciudad. Entonces me consignaron a mi cuenta ese valor, la empresa lo reporta de esa manera, pero no son gastos de ustedes que cuando estemos diligenciando la declaración de renta van a ver que hay un rubro donde se pueden discriminar que no hace parte de ustedes. Esto nos va a dar un total de ingresos y este va a ser el valor que la DIAN va a esperar sobre el cual usted tribute los 349 millones de pesos. Entonces, cuando ustedes van a generar a presentar la declaración de renta con la ayuda renta DIAN, la DIAN va a tomar esta casilla de 349 millones, no les va a discriminar los valores. Es importante que ustedes la lean súper precavidos porque ellos tienen conocimiento de qué fue ingresos, qué fue gastos, pero hay valores que no los tienen en cuenta. Entonces es importante que ustedes siempre, antes de presentar esa declaración de renta, la lean y la estudien bien. Acá están los aportes obligatorios a salud y del trabajador, que es el 4% que a mí me descuentan mes a mes de mi salario. Y está el valor del fondo de pensión también. Esta persona tiene más pensión que salud, aunque sea el mismo 4%, porque por sus ingresos paga fondo de solidaridad pensional. Entonces hay personas que les descuentan un 1% o un 2%, depende de su salario mensual, y ese también es un ingreso que ustedes tienen derecho a descontarse. También tiene unos aportes a AFC, a fondos voluntarios de pensión, perdón, es que desde acá lo leí a AFC, a fondos voluntarios de pensión, que también hace parte de estos 349 millones de pesos, se les van a descontar 58 millones 462 mil pesos y la base va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, este es un formulario que es el más importante para los que somos empleados. Siempre solicítenlo, nunca lo vayan a extraviar, o sea, pídanlo con anterioridad. La empresa a partir del 31 de marzo, más o menos en abril, ya se los tiene que generar. Y este es un ejemplo de una medicina prepagada. Entonces, esta persona va a reportar a su hijo y a él, pero recuerden que el límite de la medicina prepagada son 5 millones de pesos. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Solamente me voy a poder descontar un valor, no me voy a poder descontar el valor completo. Y esta es por la parte de certificados que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de presentar la declaración de renta. No sé si de pronto quieran entrar a la parte de preguntas o quieren que hagamos el ejercicio práctico de cómo, pues, qué documentos se necesitarían para una persona en específico. ¿Quieren de pronto que les responda preguntas o algo para de pronto no dejarlo atrás? Por acá tenemos algunas preguntas. Ok. Cuando se vende un inmueble, ¿cuánto es el impuesto de ganancia ocasional y cómo se calcula? El impuesto de ganancia ocasional siempre se va a se va a calcular comparando una declaración de renta con la otra. Es decir, si ustedes para el año 2025 vendieron una propiedad por 300 millones de pesos, pero resulta que en el año 2024 la habían registrado por 250 millones de pesos, la diferencia entre la venta y lo que yo reporté como mi patrimonio es la ganancia ocasional. ¿Y cómo se calcula? Los 300 millones de pesos menos los 250 millones de pesos, que fue lo que yo reporté que valía la propiedad. Entonces, esos 50 millones de pesos me van a pagar un 15% de ganancia ocasional. El RUT también se puede actualizar por la página web de la DIAN. Sí, yo les comenté que les voy a dar un derrotero, un checklist de cómo se hace paso a paso la actualización del RUT. ¿Cuáles son los documentos de ingresos para las personas que ya están jubiladas? El certificado del fondo de pensiones. Ah, sí. ¿Y qué más información deben saber los jubilados en este caso para su declaración de renta? ¿Qué más información deben saber los pensionados? Perdón, no escuché. Para la presentación de su declaración de renta.
Bueno, los jubilados deben de tener presente siempre ese certificado, deben de saber que hay un tope también máximo para saber si tienen que declarar o no declarar renta. Yo se los voy a compartir dentro del entregable de cuál es el tope para los pensionados y lo único que necesitan es ese certificado adicional para la parte de los ingresos como pensionado. El resto de los rubros que son patrimonio, que son deuda, si tienen ingresos por arrendamientos, les compete exactamente igual a los demás, a las demás personas. Para el PIG del 2025 sigue siendo válido el 50% del 4 por mil a favor del saldo a pagar en la DIAN. No entiendo la pregunta. Para el PIG del 2025 sigue siendo válido el 50% del 4 por mil a favor Ah, del ok. saldo a pagar en la DIAN. Ah, ok, ya entiendo. O sea, creo que la pregunta es que si el 4 por mil todavía hace parte de los descuentos a los que nosotros tenemos derecho. Sí. Nosotros siempre dentro de las cuentas bancarias, dentro de tarjetas de crédito, dentro de todos los movimientos financieros, pagamos ese 4 por mil y sí tenemos derecho a descontar ese 50%. ¿Puedes explicar un poco más sobre lo que tiene que ver con los activos en el exterior? Los activos en el exterior normalmente puede ser una propiedad, puede ser criptomonedas, pueden ser inversiones que ustedes tienen. Es importante que ustedes identifiquen dentro de ese país cuál es el saldo de ese activo que ustedes tienen al cierre del año y después de que ustedes tengan identificado ese valor, bien sea en dólares, en euros, en la moneda que ustedes lo tengan, se le haría una conversión con la TRM en Colombia al 31 de diciembre del 2025. Es importante tenerlo presente porque si ustedes llegan a ser fiscalizados para su declaración de renta, ese va a ser uno de los rubros que ellos van a verificar con todas las entidades, o sea, ellos pueden revisar con sus salidas del país, pueden investigar por qué tiene comportamientos financieros en otras partes. Es muy fácil cruzar para ellos esa información, entonces es importante que ustedes la tengan identificada. Pero es eso, es identificar el valor dentro de ese país y hacer la conversión al valor en Colombia. ¿Por cuánto tiempo se deben guardar los documentos de declaraciones de años anteriores? Durante lo que dure esperen que se me escapa la palabra. Para que la declaración de renta quede en firme, son 3 años, entonces la idea es que lo guarden por esos 3 años, que ustedes siempre tengan una carpeta y de todas maneras financieramente es más sano para ustedes que tengan la declaración de renta en una carpeta digital, guardada toda la información para que ustedes puedan comparar cuánto les ha crecido entre un año y el otro y muchas veces cuando van a hacer créditos o cuando van a ampliarse o cuando van a hacer un arrendamiento para un nuevo local, les piden compártame la declaración de renta en los últimos 3 años. Entonces es importante que ustedes tengan esa información guardada. A un médico le terminan el contrato sin justa causa. La indemnización recibida es producto de un ingreso laboral. ¿Qué manejo Sí. recomiendas darle a ese ingreso para reducir la base gravable el próximo año? Lo que pasa es que cuando a uno lo indemnizan, eso tiene o sea, la indemnización laboral tiene unos conceptos o unos parámetros que permiten que sea exenta o no exenta. ¿Qué significa exento? O sea, que no declare renta. Las únicas indemnizaciones que son exentas de una declaración de renta son aquellas que son pagadas por entidades estatales, no por entidades mixtas. No importa si usted recibió 50 millones, cómo me preparo para esto, el único consejo es guarda el dinero porque no hay nada que se pueda cruzar o que yo pueda, bueno, me voy a gastar en esto, a ver si de pronto disminuyo el valor, ¿no? ¿Cómo funcionan las deducciones por medicina prepagada, independientes y créditos de vivienda? Si eres un asalariado, si eres una persona que recibe ingresos por salarios, se suman y hacen parte del 40% limitado que tiene la DIAN, es decir, los ingresos brutos antes de descontar salud y pensión se multiplican por el 40% y si el valor sumado de estos beneficios tributarios es superior a ese 40%, no podemos descontarnos el total.
solamente hasta ese 40%. ¿Y cómo funciona? Los dependientes económicos tienen un 10%, la medicina prepagada vieron que les compartí que tiene un límite de 5 millones de pesos. ¿Y cuál era el otro? Perdón, se me escapó. Bueno, todos hacen, bueno, se me escapó, Paula. Bueno, ellos No, hacen no, parte de espera, ese no. 40%. Si suman Medicina más, prepagada, independientes, créditos de vivienda. bueno, el crédito, exacto. Entonces, ellos tienen un tope que cuando usted lo suma, si supera ese 40%, pues no se los pueden descontar todo, no hay de otra forma. Ya si son de pronto personas que reciben como independientes, también hay un porcentaje que está limitado a cada una de las actividades económicas. Y en el módulo que vayamos a presentar la declaración de renta, yo les voy a mostrar dónde, en qué página pueden consultar la limitación de esos costos y deducciones. Si el predial está por encima del 100%, pero hay sociedad conyugal, ¿puede cada uno presentar impuestos solo por el 50%? Si el predial está por encima del 100%, Ajá. Si el predial está por encima del 100%, pero hay una sociedad conyugal, ¿puede cada uno presentar impuestos solo por el 50%? no, no, porque el reporte va a ser directamente a la persona que tiene ese 100%. Miren que en el documento del predial dice exactamente cuál es el avalúo al que usted tiene derecho. Entonces, no, no es correcto. De la única manera que lo podrían presentar el uno y el otro sería que ustedes hicieran un documento notariado donde ustedes expliquen que el porcentaje de esta persona corresponde, que el 50% le corresponde a esta persona y el otro 50% a esta otra persona, pero siempre se debe reportar a la persona sobre la cual recaiga el porcentaje. ¿Listo? Por favor, explicar bien el concepto de rescate. Ok. Lo que pasa es que el concepto de rescate, regálenme un segundo, vamos a buscarlo nuevamente. Ok, bueno, el concepto de rescate son las maneras como la medicina prepagada les generan el certificado, ¿cierto? Entonces, es el nombre que se le da a ese certificado en esa entidad sobre el valor total que ustedes pagaron y con el cual quedaron en ese finalizando ese año. Entonces, ese sería el valor que ustedes van a reportar dentro de la declaración de renta sobre ese descuento de la medicina prepagada. En el caso de un CDT que se renueva y no se cobran los intereses causados se reportan o solo son causados. Se reportan. Se reportan porque así no los hayas percibido, están dentro de tu cuenta. Siempre en tema tributario, todo lo que es causalidad, es decir, registro, así no se haya consignado, es un ingreso para la persona. ¿Qué se puede descontar cuando se hacen donaciones? Las donaciones tienen también un apunte súper importante a tener en cuenta y es siempre que sea a una entidad sin ánimo de lucro, bien sea una escuela, bien sea una fundación para apoyo a la mujer, se pueden descontar el valor total pagado, del valor total pagado el 25%. Pero, ¿qué pasa con esos descuentos? Eso no entra a disminuir los ingresos, sino que después de que ustedes determinan el impuesto a pagar, va a disminuir directamente el impuesto. Entonces, si les dio un impuesto a pagar de 15 millones de pesos y la donación, el 25% son 5 millones de pesos, entonces directamente van a descontar esos 5 millones de pesos. Es como si fuera un certificado de retención en la fuente. Si en catastro el avalúo de una propiedad disminuye, recálculo municipal, ¿se puede poner el nuevo valor en la declaración o hay que hacer algo extra para que sea válido? Se puede poner el nuevo valor, se puede poner el nuevo valor, pero en lo personal sería importante que ustedes soliciten ese reajuste en la entidad catastral porque normalmente el valor comercial difiere del valor catastral. Entonces, si ustedes venden la propiedad y la venden por mayor valor al valor que está reportado en catastro, les va a generar una ganancia ocasional. Entonces, no es bueno que nosotros nos aporriemos de esa manera en una declaración de renta disminuyendo nuestros activos. Lo deducido por salud en la pensión es beneficio tributario. Solamente la medicina prepagada.
El valor pagado en tarjetas de crédito, qué importancia tiene en la declaración de renta? Ninguna. Solamente el saldo final al valor el valor de la deuda sería tenido en cuenta para los pasivos, pero no tiene ningún beneficio que utilices o no utilices tarjeta de crédito. ¿Aplica seguros en el exterior el concepto de rescate? Seguros en el exterior, de ese Sí. tema se las debo. En la próxima se los puedo explicar porque no lo tengo muy bien identificado. Después de 3 años ya se puede eliminar todos los soportes y todo lo anterior del 2022 al 2023. Sí, A la indemnización laboral le hacen retención en la fuente en el juzgado del 2,5%. El resto entra como ganancia ocasional o como ingreso laboral. entra como ingreso laboral y hace parte de la depuración de todos los gastos que ustedes tengan permitidos para descontar. Y ese 2,5% se va a disminuir en el valor del impuesto a pagar. Los aportes a seguridad social y los salarios de una empleada del servicio se pueden considerar gastos para los ingresos por honorarios. Sí. No recuerdo bien si te hice esta pregunta, ya te la hice. Cuando se vende un inmueble, ¿cuánto es el impuesto de ganancia ocasional y cómo se calcula? Bueno, el impuesto de ganancia ocasional, hay dos impuestos de ganancia ocasional en Colombia. Uno que es por rifas y apuestas y el otro que es por ganancia ocasional por venta de algún activo. Listo. En las ventas de activos es el 15%. Se calcula con la diferencia de la declaración de renta del año anterior y la declaración de renta actual el valor del inmueble, cuánto lo declaré y por cuánto lo vendí. Siempre se calcula, se resta y el valor que nos dé va a pasar por ese 15% de impuesto a ganancia ocasional. Y las rifas, apuestas, todo lo que se obtengan de loterías tienen un 25% de ganancia ocasional. Rescate es una figura de la cooperativa Comeva. Si uno deja de hacer el aporte, solo le entregan el rescate, no todo lo que había dado. Ah, bueno, ok, perfecto, muchas gracias. Pensé que de pronto era directamente en el certificado que estaba el valor. Listo. Finalmente, se necesita tener soportes a partir del 2023 a la fecha de hoy. Los soportes del 2023 se presentan en el 2024, es decir, que esa declaración de renta quedaría en firme en el año 2027. Entonces es importante que la conserven. ¿Por qué es importante también los soportes? Porque hay algunas personas que les da una ganancia, digamos un saldo a favor y quieren solicitar ese saldo a favor. Entonces, si ese saldo a favor no lo tienen, no tienen los soportes legales registrados, va a ser muy difícil solicitar ese saldo a favor para que se los consignen a ustedes, que esa es otra de las actividades que hacemos los contadores. Entonces tenemos que registrar uno por uno esos gastos, mostrar qué fue lo que se representó en la declaración de renta y poder solicitar ese saldo a favor. Por eso es importante también tener los soportes. Yo le pago a un anciano 1.200.000 mensual en un hogar. ¿Cuánto se descuenta en el año? Pero ¿le pagas por qué concepto? Me imagino que la mensualidad del hogar. A un anciano, Sí. o sea que sería como sus gastos, pues los gastos para esa persona. Pues lo que pasa es que está muy abierta la pregunta, porque si es una persona que de pronto me está prestando un servicio en mi casa, pues yo tengo forma de soportar que es un costo para mí, entonces lo puedo descontar dentro de mis ingresos, pero si es, digamos, el abuelo o son sus gastos de representación, este vendría siendo un dependiente económico, entonces son conceptos completamente diferentes. Vale, Ansi, no tenemos más preguntas por el momento. Ok, entonces tú me dices si continuamos con el ejercicio, yo se los envío que la verdad el planteamiento está muy fácil, es simplemente chequear cuáles son los certificados que nosotros vamos a pedir. Listo, si quieres lo abordamos de Ok. manera rápida. Ah, bueno, por aquí me aclaran. Es un hogar muy sencillo, es para su mantenimiento. Ah, pero entonces es como a tipo de donación, si no tienes certificado, si no tienes alguna forma de certificar por qué haces ese dinero, no, simplemente es porque lo quieres compartir, pero si no tienes certificados no vendría siendo válido para la DIAN.
Vale, gracias. Ok. ¿Me confirmas, porfa, si me ven la pantalla cuando abra este Excel? Ya. Sí, lo estamos viendo. Ajá. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se solicita la documentación? Listo, tenemos que el doctor Juan Carlos Restrepo, médico especialista en cardiología, residente fiscal en Colombia, desea preparar su declaración de renta correspondiente al año gravable. Durante el año obtuvo ingresos provenientes de consultas particulares, honorarios, por prestación de servicios, salario como docente universitario, rendimientos financieros, dividendos e ingresos por arrendamientos de un apartamento. Además, posee diversos bienes, mantiene obligaciones financieras y sostiene económicamente a dos dependientes, su madre y su hijo. El objetivo es identificar cuáles son los documentos que se deben solicitar, tanto para el patrimonio como para los ingresos y para las deudas. Entonces, tuvimos en el año un reporte de la casa. Vamos a hablar de del patrimonio primero. El valor de la casa por 850 millones de pesos. El apartamento arrendado, el consultorio médico, vehículo, cuenta de ahorros en el banco, cuenta corrientes en el banco, un CDT. Aquí estamos hablando todo de nuestro patrimonio. Entonces, recuerden que, ¿qué documentos debemos solicitar para un bien inmueble? En este caso sería el avalúo catastral, necesitaríamos pedir el certificado de libertad y tradición o necesitaríamos pedir también las escrituras. Escritura, impuesto predial y certificado de tradición. Para un apartamento arrendado seguiría siendo igual. Para el consultorio médico también seguiría siendo igual, porque todos son bienes inmuebles y recuerden que para los bienes inmuebles siempre es importante tener la escritura o el avalúo catastral para saber cuál es ese valor. Sobre el vehículo, ¿tienen este vehículo? ¿Qué documentos se necesitan? Recuerden que para los vehículos siempre vamos a necesitar el impuesto vehicular, la matrícula o la compra-venta también en este caso les podría servir, solamente que no sabríamos cuánto vale ese vehículo en el mercado. Entonces, en este caso, el principal documento sería el impuesto vehicular, la tarjeta de propiedad, que no puse el impuesto vehicular, ese es el más importante. Impuesto vehicular, que ustedes ya vieron que ahí se ve el valor del vehículo o del activo. En la cuenta corriente y en la cuenta de ahorros del banco A y B, vamos a necesitar el certificado tributario para poder observar el valor al final de esa cuenta que tenemos en determinado banco. También el extracto bancario podría servirnos en caso tal de que no nos expidan una certificación bancaria o no tengamos forma de acceder a la certificación bancaria. El extracto bancario también a diciembre nos dice cuál fue el saldo final y ese sería el valor patrimonial. De un CDT también la certificación bancaria, las acciones en propiedad privada. Y en fondos voluntarios de inversión también necesitamos el certificado que nos emite el fondo de pensiones y la certificación accionaria de la empresa donde nosotros tengamos esas acciones. Ahora, para los ingresos. Entonces, tiene consultas particulares por 98 millones de pesos. Como no es con un contrato, sino que son sus consultas, se necesita la facturación electrónica. Si no tiene facturación electrónica porque no está obligado, entonces el extracto bancario podemos observar cuáles fueron las consignaciones por ese método. Los honorarios en clínicas, un certificado de ingresos y retenciones. ¿Y por qué este sí tiene certificado de ingresos y retenciones y las consultas particulares no? Porque las consultas particulares están corriendo por mi cuenta. Entonces, yo no estoy generando un contrato con ninguna entidad, no estoy generando ningún contrato con ninguna empresa, entonces no hay alguien externo que me vaya a emitir a mí ese certificado, mientras que en un honorario con clínica sí. Salario como docente universitario, entonces tendría que solicitar el certificado de ingresos y retenciones o formulario 220 a la universidad donde él está inscrito como docente.
Un arrendamiento por el apartamento, como también es algo externo que lo estoy haciendo por mi propia cuenta, me va a servir si soy facturador electrónico y los extractos bancarios. Ok, el contrato también es importante, que también se los mencioné dentro del rubro de arrendamientos, porque si no tenemos y facturación electrónica porque no la emitimos, si no tenemos de pronto la manera de acceder a esos ingresos, nosotros sí vamos a tener certificados de pagos o el mensaje de que le consigné o el contrato cuando se firmó, que nunca se haya incumplido, podemos garantizar con eso el valor de esos ingresos. En los rendimientos financieros, en CDTs o en fiducia, siempre va a ser importante tener el certificado tributario de la entidad financiera. Los dividendos, es importante tener el certificado de emisión de dividendos de la empresa donde nosotros tengamos esas ganancias o esas utilidades repartidas. Las conferencias médicas también es un tema, es igual a los demás, facturas emitidas electrónicamente, siempre y cuando facturemos electrónicamente, o certificados de esos pagos. En los costos y las deducciones, el arriendo del consultorio. Normalmente, para todo el tema de costos y deducciones, sí o sí se debe solicitar una facturación electrónica, pero en caso de que no se tenga esa facturación electrónica, el contrato también nos puede servir. La nómina, lo que me preguntaban ahorita, la nómina del asistente, la nómina de la persona que les ayuda en casa, es importante la seguridad social para que se vea el ingreso base sobre el cual ustedes le están pagando la salud y la pensión, el contrato también laboral, también pueden ser los soportes de pago, las consignaciones que ustedes le han hecho a esa persona por sus salarios. De los insumos médicos, que son todas las compras que yo necesito para poder llevar a cabo, desarrollar mi actividad económica, necesito las facturas electrónicas. Equipo y software médico, también necesito las facturas electrónicas. Seguridad social de los independientes, vamos a pedir un certificado a la administradora donde nosotros hagamos el pago de la seguridad social. Pueden ser las planillas mes a mes o también dentro de estas entidades ustedes pueden descargar un certificado anualizado. Los intereses de crédito y vivienda con la certificación bancaria, como les mostré ahorita en el ejemplo de cómo se leían esos intereses pagados o que vendrían siendo los gastos a los que nosotros tenemos derecho a descontar. La medicina prepagada también con el certificado. El gravamen al movimiento financiero con el certificado bancario, nosotros podemos garantizar que hicimos esos pagos y que los podemos descontar. Y para las deudas, el crédito hipotecario, el leasing de vehículo y las tarjetas de crédito que vendría siendo el saldo final, no lo que yo gasté durante el año, sino el saldo final, que es la deuda, se ve en el certificado tributario o en el certificado bancario. Ahora, para los dependientes, necesitaríamos, si es la madre con ingresos bajos, nosotros necesitaríamos un certificado de nacimiento y comprobar que es la mamá con el documento de identidad. Lo mismo con el hijo, el certificado de estudio, pues si es superior, si es mayor a 18 años y con el certificado de nacimiento. Bueno, este era como el caso en el que nosotros podíamos identificar cuáles son esos documentos importantes que hay que tener en cuenta. Si tienen de pronto alguna otra duda, también estoy aquí para resolverla. Espero que les haya quedado muy claro. Por acá nos dicen, para los médicos es mejor declarar como personas naturales o mediante creación de SAS. Para eso sí se tiene que hacer un análisis diferente. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas veces por el valor de los ingresos hay una carga impositiva muy alta, pero es una vez al año, mientras que una empresa tiene obligaciones mes a mes, entonces hay que entrar a analizar qué se necesita, hay que pagar retención en la fuente, hay que declarar IVA, hay que facturar electrónicamente, está obligado a llevar contabilidad, por ende debe tener contador público, si supera topes debe tener un revisor fiscal. Son análisis que se deben de hacer con lupa, con una persona especialista en el tema. El pago recibido por una demanda laboral que se gana
¿Se considera como ingresos laborales o es exenta? También tienen unas exenciones, también se debe revisar por qué, qué porcentaje está exento, por qué fue la causa de la demanda y también ingresan como ingresos laborales. Bueno, Nancy, ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones finales le darías a los asociados que nos acompañaron durante este espacio? Bueno, la recomendación principal es recojan la información con tiempo, comiencen nuevamente a desglosar su estructura de ingresos, su estructura de bienes, comiencen a identificar qué tienen, qué no tienen, comparen con la declaración de renta anterior. Siempre si otra persona les hizo la declaración de renta, solicítenle el papel de trabajo para que ustedes tengan conocimiento de cómo se desglosa su patrimonio, su ingreso, sus deudas. Eso es súper importante. Conózcanse muy bien ustedes, conozcan muy bien su estructura financiera, su estructura tributaria y no van a tener nunca ninguna sorpresa. Vale, Nancy, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya quedado muy claro y ya con la información entregable pueden repasar un poquito sobre este tema que sé que es bastante importante. Vale, bueno, en la próxima charla vamos a abordar cómo calcular la declaración y el reto que vamos a tener es usar la inteligencia artificial para clasificar y gestionar los movimientos frente a la declaración. También va a ser un tema muy chévere y muy interesante para que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles. Dancy, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por brindarnos tan valiosa información para todos. Y a todos los asociados también nuevamente muchísimas gracias por su espacio y por su acompañamiento en esta charla. Les deseamos una feliz noche y que descansen. Gracias. Bye, muchas gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Hasta Feliz luego. noche.